Con todos y con todas, 7F Plus, la otra política, arranca. Un gusto poder ya engancharnos nosotros con ustedes y ustedes con nosotros y viceversa. Acá inicia 7F Plus, la otra política, 95.3 en la capital de los ecuatorianos y 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y como siempre, nunca solo, muy bien acompañado conmigo, Sofi Montoya. ¿Cómo estás, Sofi? Hola, Andresito, ¿qué tal, amigos, amigas de todo el país? Un gusto acompañarles arrancando una nueva semana. Espero que estén bien, que hayan descansado, las energías renovadas, porque tenemos mucho para dar en esta última semanita del mes de noviembre. ¿Qué tal? ¿Qué quedan? 2 días, el ¿no? año, sí. 2 días nada más. Ya, ¿qué falta? Ya empieza diciembre y eso es así, corre rapidísimo, todo el mundo esperando que llegue pues el tiempo de Navidad, fin de año y a empezar nuevamente. Bueno, en todo caso aquí estamos para acompañarles. ¿Qué tienes preparado para las fiestas de Quito tú? Para las fiestas de Quito, ni me acordaba que hay fiestas de Quito. No miras a decir unas arepas, ¿no? Yo ya celebré fiestas de Quito este fin de semana. Semana. En realidad me había dado una vueltita por la ciudad y qué increíble la cantidad de gente reunida, se escuchaba música por todos los lugares. Y bueno, está bien que la gente disfrute, hay que tener cuidado. Recordemos que ya varios países europeos han retomado las medidas de seguridad, bioseguridad, sobre todo por el tema de la pandemia y esta nueva variante que mantiene en alerta al mundo entero. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Zapateaste o no zapateaste el fin de semana? Claro que sí, yo sí, tengo que confesarlo. Zarepita, zapateado el fin de semana. Estaba celebrando a una de las ganadoras o condecoradas con la Orden al Mérito Dolores Cacuango. Ay, tiene razón. Sí, entonces un bonito momento pude compartir con 2 de las ganadoras, con Rosana Arroyo y también con Isabel Benítez. Una reunión bonita, chiquita, pero muy sentida y pues la oportunidad para destacar el valor de esas mujeres que siguen luchando desde sus propias trincheras por apoyar a otras mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Qué chévere, bacán champú. Entonces esperamos que ustedes también hayan disfrutado de este fin de semana. Los que hayan celebrado, lo hayan celebrado a Quito, lo hayan hecho con mucha responsabilidad, tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad. No vaya a estar aglomerándose como ganado, no vaya a estar haciendo unas colotas por el Black Friday, no vaya a estar en el Coral. Por favor, sea responsable. Tome en consideración que hay protocolos de bioseguridad. Tome en consideración que la pandemia y la sindemia no han terminado. No sea... Bueno, mejor no voy a decir. Después se resiente. Oye, no, la verdad es que justamente para pasar a mi reunión te contaba que tuve que cruzar ese trayecto por donde está uno de esos centros comerciales que estaban con la locura del Black Friday. Unas colas, la gente con ponchos para el agua, más creo que gastan en los ponchos para el agua que lo que representan los descuentos en las promociones. De hecho, una publicación de algún usuario evidenció que la misma cafetera que antes costaba $24 en Black Friday lo estaban vendiendo en 29, obviamente con el respectivo tachón del descuento y toda la fanfarria. Y bueno, yo no sé si se justifica el que hagamos estas colas enormes para llenar un centro comercial, pero bueno, cada quien es responsable de sus actos. Ojalá y esto no termine perjudicando su salud. No, para nada. ¿No crees en el Black Friday? No, la verdad no. Bueno, además, si es que fuera como el Black Friday, que entiendo se hace en otros países, ya se hubiera terminado todo en unas pocas horas y acá están todo el fin de semana. Entonces, no es que crea mucho en esas promociones, pero bueno. Yo creo que esto sí amerita un profundo cuestionamiento a nuestra sociedad, o sea... Tomando en cuenta que estamos en pandemia, tomando en cuenta que hay un golpe al aparato productivo, tomando en cuenta que no existe una recuperación efectiva, tomando en cuenta que a veces la clase media ni siquiera comprende lo que se está discutiendo en el seno del legislativo, las reformas que se emprenden, etcétera, etcétera, sí me perturba a mí que fomentemos una sociedad del consumo, ¿no?
Y recordé mucho lo que sucedió, por ejemplo, a partir del año 2016, cuando se dio este golpe a la economía, ¿no? Y empezaron a desacelerarse los procesos productivos, apreciación del dólar, devaluación del peso colombiano, y la gente también salía en manadas a comprar a Colombia. Entonces, no sé, creo que hay que a veces parar un poco la pelota y empezar a cuestionarnos cuáles son los patrones de consumo, qué es lo que estamos esperando, porque la misma situación se replicó en eventos acá en la capital por la conmemoración de las fiestas de Quito, etcétera, etcétera. Y la gente estaba aglomerado como si se tratara, no sé, de una feria taurina. Amontonadas ahí en manadas, sin los protocolos de bioseguridad, estropeándose, esperando al cantante, al no sé qué. Y a veces uno no se detiene a pensar y dice si eso realmente es bueno para la salud, es bueno para nuestra cultura, es bueno para la economía. No se da cuenta que hay países en los que ya están confinados completamente. No sé, creo que es momento de que la sociedad ecuatoriana en su conjunto empiece a cambiar ciertos patrones culturales. Pero bueno, será tópico de otro tema para profundizar y echarle leña al fuego, como se dice. ¿Qué tenemos para el día de hoy, mi querida Vamos ya con Arepita? Nuestro pajarito azul para empezar a revisar algunas noticias del fin de semana y otros temitas que también nos convocan a dialogar aquí en 7F Plus, la otra política. Vamos ahí. ¿Qué dice Larry? Bueno, entonces ya estamos con el pajarito que más le gusta a la audiencia de Radio Pichincha. ¿Cuál es ese pajarito? Pajarito azul, por supuesto. Don Ya, Larry, ¿cómo muy está? bien. Buenos días. Vamos Buenos a ver qué días. nos cuenten esta mañana, cuáles son los temas. Y por supuesto vamos a empezar revisando el tema del sismo, ¿no? Del día de ayer. ¿Tú lo sentiste? No sentí absolutamente nada. Es Yo más, tampoco, si yo tampoco hubiese lo sido sentí. más fuerte, capaz que la casa me caía encima y no sentía, ni sabía por qué, o sea, no. No, Me yo levanté tampoco con la lo sentí. noticia, preocupado sí, porque sé que también en Loja lo sintieron fuerte. Ujú. Hubo un par de estructuras que se desmoronaron, digamos, y claro, y también la Amazonía lo sintió fuerte, especialmente en el Lago Agrio, quienes también reportaron que estuvo muy asustados, incluso me parece que paralizaron algunas actividades por momentos, ¿no? Bueno, mira, es que la magnitud fue de 7.5 con epicentro en la Amazonía peruana y se sintió obviamente en el Ecuador. Estamos aquícito, a mí me reportaron mucho desde Cuenca, mi familia, me despertaron, bueno, yo la verdad no lo sentí, acá creo que se sintió muy leve, no como el del otro día, que si bien fue pues de mucha saliste menor corriendo? magnitud, no, yo no salí, Ah, tú no tampoco lo estabas, sentí, pues. pues tampoco lo sentí. El que salió corriendo fue nuestro superhéroe. Sí, el galancito de Galán de Cuyuja. Cuyuja, el Con comando toda y Willy su Willy. preparación militar. Con toda su preparación militar, ¿cierto? Salió corriendo. Él que agarraba el rifle, salió corriendo con el rifle, entonces. Bueno, no, pero la verdad es que Huya, sí, vecina, uno huya. puede reaccionar de diversas formas, ¿no? Cuando No, se sí, es asusta. entendible, es entendible. Sí, la verdad que después sí. se dieron cuenta, dijeron, chuta, ya la fregamos, ya nos grabaron todas las cámaras, regresemos nomás. Teníamos Pero bueno, el video, ahí lo compartimos sí, hace unos sí, días, sí. se asustaron bastante, pero bueno, claro, cuando después de un sismo no pasa nada, no hay víctimas fatales, obviamente, uno puede reírse del tema, ¿no? Y No, en ese sí, caso sí, fue sí. así, ¿no? Sin embargo, bueno, acá tenemos daños importantes también. De hecho, ahí está el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencia. Da cuenta de que, en la provincia de Loja, Cantón Saraguro, una vivienda fue destruida, una familia damnificada. En el Cantón Loja también una torre colapsada de una iglesia, y también se registraron daños en la mampostería de varias viviendas. En la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Zamora, se registró el colapso estructural de la fachada de una vivienda, y pues ahí los organismos de socorro han mantenido acciones tratando de socorrer y aportar con las familias que han tenido que enfrentarse a los efectos de la naturaleza, ¿no? En Zamora Chinchipe también el edificio del GAT cantonal El Pangui registró el colapso de sus ventanales y daños en la mampostería.
Bueno, en Loja ya lo mencionábamos, y en Azuay también, en el cantón Chordelec, se produjo el colapso estructural de una vivienda de bloque y hormigón deshabitada, por cierto, y obviamente ya estaba viejita, dicen, esta vivienda, así es que pues facilito se cayó. Entonces, solamente como para llamar a la ciudadanía a que mantengamos también esa prudencia de informarnos, de saber qué hacer, no salir corriendo como nuestro galán de Cuyuja, sino... no fue lo único, no sí, fue sí, lo fue lo el único que quiso quedarse acá y dijo, yo muero puesto la camiseta, fue el Carlitos Minango. Carlitos fue, Minango. Fue a proteger a los micrófonos, a las cámaras. Sí. Amor todo a la radio. Todo puede caerse menos la señal de Radio Pichincha. Exactamente. Dijo, él lo primero que hizo fue ponerse a resguardar las cosas. Increíble. Alpiste también se quedó acá. También se quedó. Sí, también se quedó. Asumió el reto, el desafío y se metió a grabar el micro informativo. Dijo, voy a informar a la ciudadanía. Sí, voy a informar así cueste lo que cueste, así me cueste la vida misma, pero estoy aquí al filo del cañón. Dijo, hay que dar testimonio en tiempos difíciles, y se metió acá a la cabina a locutar y a narrarnos qué es lo que estaba sucediendo con ese sismo. Vea usted, bueno. Y tú cuenta, ¿no? tú cuenta qué estabas... Que en el otro sismo, no, yo estaba en el carro de una amiga que conduce muy mal, así es que no lo sentí porque todo el tiempo igual, también. Eso ya es un sismo siempre. Porque tu amiga es un sismo. Terremoto. Está bien, está bien. Bueno, 9:15. El otro tema que nos mantiene también en una preocupación, y ya lo habíamos mencionado hace un ratito, es lo que está sucediendo en el mundo. Europa es el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19, ahí está esta nota de BBC Mundo, y un poco se explica qué es lo que está sucediendo. Hay un número de contagios al alza, los hospitales nuevamente están sobrecargados y el proceso de vacunación está también estancado en algunos países, como en el nuestro, hay que decirlo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que durante los siguientes meses se podría registrar 500,000 de muertes más si no se toman medidas urgentes. De hecho, veía la historia de una amiga que está viviendo en los Países Bajos, y ella mencionaba que ya nuevamente se ha dado la orden de cerrar lugares de concentración como discotecas, bares, restaurantes. Y esto porque obviamente después de todo lo que ocurrió el año pasado, sí es necesario tomar estas medidas antes de que vuelva a colapsarse todo. Mientras tanto, en el Ecuador toca decirles, tranquilícense un poco, por favor, porque gente acampando ahí para el Black Friday, gente haciendo fila para meterse a los conciertos en los que se gastó más de $1 millón el alcalde Guarderas. No sé, o sea, a mí sí me llama muchísimo la atención, porque a veces uno, peca, ¿no?, de esto de que cuestionamos a la autoridad y el poder, y que el periodismo es la versión del contrapoder y no sé qué y no sé cuánto. La sociedad en su conjunto no ayuda mucho, que digamos, tampoco. Tenemos una cultura mamita de llorar. La gente se aglomera, no respeta los protocolos de bioseguridad, anda sin mascarilla por las calles, anda de farrón en farrón, y eso es bastante complicado para nuestra sociedad, y mucho más con una sociedad, como dijo Andrea Gómez, la persona que estuvo hace poco en Punto Noticias. A eso súmale que nosotros no tenemos, una ciencia o un avance de la ciencia en este ámbito, ¿no?, de la medicina. Tampoco tenemos avanzado el tema del testeo. Estamos vacunados, sí, no el total o la totalidad de la población. No tenemos testeo, hemos ya vuelto a las clases, hay una especie de nueva normalidad, pero no existe la nueva esencialidad de las cosas. Entonces, esto realmente es problemático y preocupante, querida Sofi. No sé dónde vamos a terminar. Se vienen las fiestas de Quito que ya iniciaron. Cada vez se va a ir intensificando más. Salimos de las fiestas, nos vamos a las Navidades y fin de año, y seguramente la gente va a ser muy difícil que comprenda que vivimos en una sindemia, también porque hay una falta de mensaje gubernamental, ¿no? Sí, yo creo que ya todo es con el tema de la reactivación, y ya se olvidan de decirle a la gente que todavía tiene que mantener muchas medidas de bioseguridad. Yo ayer leía un comentario de John Quijarro, me parece que es un académico de Flaxo,
Y él decía algo que me llamó la atención. En los países de renta baja, como es el caso del Ecuador, va a ser muy difícil que vuelvan a una especie de confinamiento o de restricciones fuertes. Y ya nos hemos, no hemos tomado en cuenta todos estos protocolos de bioseguridad y falta una comprensión alrededor de lo que está viviendo el mundo. Entonces, va a ser muy difícil, decía él, justamente volver a una especie de confinamiento o medidas rígidas, justamente por el golpe que ha sufrido la economía, por la desaceleración y por todo lo que esto ha implicado. Vamos a ver. Y porque también la gente ya no aguantaba encerrada, ¿no? Sí, Mismo sí, hecho sí. de que los chicos necesitaban volver a los establecimientos educativos. Claro, súmale los problemas de salud mental, Exactamente, ¿no? Las enfermedades, etcétera. esas pandemias silenciosas que explotaron durante el confinamiento también. Me gusta ese concepto, pandemias silenciosas. Exactamente, la violencia entre ellas, ¿no? Y bueno, mira que ayer, con todo y esto que estamos hablando, también se dio una protesta en la Basílica de Quito. Integrantes del colectivo LGBTIQ se manifestaron en la Basílica del Voto Nacional tras los hechos protagonizados por administración del lugar, que impidió en días pasados que 3 jóvenes trans se tomaran fotos. Ahí está, la Fundación Equidad proporciona las fotografías que muestran una gran cantidad de manifestantes, al menos 300 manifestantes que estuvieron en los exteriores, mencionando y haciendo escuchar su voz, ¿no? Diciendo: no puede volver a pasar esto, no podemos tolerar como sociedad estos ataques y esta discriminación transfóbica. Me parece también interesante que se pronuncie la ciudadanía en torno a estos temas. En redes sociales lo hicieron y me pareció bueno poder leer muchos comentarios en respeto a los derechos humanos, en respeto a la igualdad, a dejar de lado estas taras sociales que tenemos y que creo que las hemos ido venciendo también. Por lo menos hay una lucha importante para hacerlo. Complicado, insisto, alguna vez conversábamos sobre estos temas, tuve la oportunidad de chocarme con algunos colegas que estudian esto desde el género, desde los estudios de género, y es bastante difícil para una sociedad curuchupa, conservadora, que no se define si es liberal o conservadora en algunos casos, con un Estado escueto que no garantiza derechos humanos, y a eso súmale su cultura. Una idiosincrasia impresionante. Entonces, conjuguemos todas esas variables, sumémosle la crisis económica. Es bastante complicado en el Ecuador poder discutir de estos tópicos, ¿no? Porque te cuento que algún momento con la familia tratamos de abordar esto y rápidamente se ven los extremismos y los radicalismos. Y esa expresión, porque es en el seno de la familia donde ocurren estas discusiones y donde ocurren también estas posturas y prácticas machistas, xenófobas, transfóbicas, etcétera, etcétera, y esas se reproducen socialmente. Y lo preocupante de todo esto es que estos radicalismos no nos ayudan a entendernos como sociedad, no nos ayudan a entender que más allá de que tú no estés de acuerdo, porque creo que cada uno está en su derecho a no estar de acuerdo, tendrán sus gustos y sus preferencias, pero tenemos que aprender a respetar y ser tolerantes y entender que el Estado garantiza los derechos humanos de todos y de todas los ciudadanos, ciudadanas. Eso es importante decirlo, porque si no caemos en esto de que se vulnera de manera sistemática los derechos, no se entiende que esos son personas, ciudadanos, seres humanos y que también tienen derechos. Y yo creo que eso es lo realmente preocupante. La situación que tiene por delante la camisa de fuerza del gobierno es solucionar este problema. ¿Qué va a hacer para mitigar esto? Yo recuerdo, Sofi y queridos amigos, que en campaña prometió el oro y el moro. Así es, así es. Y prometió también la inclusión de estos sectores. Claro, bueno, en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta fue también radical con esos temas y pues esa corriente de discriminación se veía ya como una política de Estado desde lo que estaba promoviendo el candidato en primera vuelta. En segunda vuelta ya dijo: sí, he abierto mi mente y vengan nomás. Hay que incluirlos y exactamente, no sé qué, no sé cuánto. Exactamente.
Pero bueno, ya en la práctica, a ver cuáles son las acciones, las sanciones. Recordemos que el Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de discriminación y establece que lo comete la persona que propague, practique o incite a la distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de sexo, identidad de género u orientación sexual, y esta sanción es con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No es un tema menor, porque no es un tema menor para las personas que son agredidas. En este caso fue sacarlas de un lugar, pero este tipo de cosas terminan en la muerte de las personas trans. Y esto ocurre en nuestro país. Ahí veíamos las cifras de femicidios y también vemos que hay mujeres trans que estaban incluidas en esta lista, que por temas de odio terminan siendo asesinadas. Yo hace unos días veía la historia también de una chica en España que precisamente relataba cómo fue su transformación, digámoslo así, desde niña, y cómo fue tratada, cómo fue golpeada después en alguna calle, alguien simplemente se sintió con derecho, y yo creo que la palabra no es ser tolerantes, porque ¿qué tienes tú que tolerar de las personas que simplemente viven, son libres y ese es su bienestar? O sea, yo ahí creo que hay mucho más que revisar, porque alguien simplemente se cree con derecho de criticar la vida ajena y termina atacándola. A esta chica la golpearon, fue a parar en el hospital, y luego de eso tuvo un cambio radical de actitud y empezó a poner su historia en redes sociales. Mucha gente empezó a apoyarla y ella sintió que valía la pena luchar por eso y expresar y contar su historia, ¿no? Y bueno, en Quito creo que nos falta muchísimo, en el Ecuador en general, y ni siquiera en el Ecuador, a nivel mundial, aún los países más progres todavía tienen pues mucho de estas prácticas discriminatorias, así es que nosotros no seamos parte de esa lista de gente que discrimina. Oye, qué bien, ¿no? Nos ayudas a reflexionar, gracias por ese aporte, querida Arepita. Hay un tema que a mí me gustaría añadir, que me hiciste recordar. Yo creo que estas personas que tienen su identidad de género, sus preferencias y demás, han estado expuestas históricamente a una clandestinidad, porque no han sido reconocidas por el Estado y no son reconocidos por sus pares, y mucho menos por sus familias. Hay historias realmente desgarradoras de seres humanos que han sido completamente olvidados entre los olvidados. Entonces, yo sí creo que tenemos que empezar a reflexionar y ver que estas condiciones materiales, estas condiciones estructurales, esta clandestinidad a la que están determinados, hay que empezar a cuestionarlas, porque forman parte de nuestra cotidianidad y a veces uno legitima y normaliza estas cosas. Eso está bien, eso y mucho más cuando se dan estas discusiones en el seno familiar. Entonces, queridos amigos, tienen razón, la palabra tolerancia no alcanza para explicar esto. Me parece que tenemos que elaborar una cruzada para poder ser más resilientes y sobre todo cambiar este comportamiento cultural. Y ¿saben qué más? Exigirle al Estado. Por acá hay un comentario bastante simpático, Fanny García nos dice: Andrés, la Constitución es un gran rollo de papel higiénico de las autoridades. Qué triste. No puedo decir lo que ella dice. No puedo decir lo que ella dice porque sería demasiado grosero. Pero sí coincido con ella. Me parece que es un gran rollo de papel higiénico la Constitución, porque puede ser lo más avanzado de lo avanzado. Pero ¿qué pasa si la propia institucionalidad del Estado no lo aterriza en políticas públicas? Bueno, no me gusta que diga eso, Fanny, pero es cierto. Sin embargo, aquí estamos nosotros, cada uno como desde nuestros espacios, para intentar de que por lo menos en lo que nos compete no sea así, que podamos también vivir en esta sociedad y hacerla más pacífica, ¿no? Respetándonos unos a otros. Emilio Carpio también nos dice: la cultura conservadora no puede y no debe estar por encima de la Constitución. Así es, en el seno de las familias se dan graves problemas de cultura. Muchísimas gracias por su mensaje. Y bueno, también nos cuenta un poquito de lo que sucede también en otras sociedades. Nos dice: el promedio de vida de las personas transexuales es menor que el de todos por falta de acceso a la salud y por la agresión también de otras personas, porque no es solamente esta agresión, por eso te digo, no es solo que te sacan de
de la basílica, sino es que hay violencia en las calles, hay violencia por falta de acceso a la salud. Vimos que dentro de la cárcel de la penitenciaría fallecieron también unas personas trans, porque no las consideraban dentro de sus derechos y su autoidentificación y no las pusieron en la otra cárcel. Entonces, es un montón de hechos, son un montón de hechos que realmente deben alertarnos. Oye, y datito de color nada más, bueno, perturbador en realidad. ¿Ustedes sabían que hasta 1997 la homosexualidad era un delito penado en este país? Digo, como para que empecemos a reflexionar, ¿no? Empecemos a cuestionar estas cosas, estas instituciones que han condenado, han marginado y han constituido una institucionalidad y una discrecionalidad en contra de estas personas, también tomando en cuenta que todo el Estado ha constituido una vorágine en contra de ellas, determinándoles a la clandestinidad. Pero bueno, ¿qué más tenemos para seguir profundizando, mi querida Sofi? Bueno, vamos a otro tema esto lo ha reseñado Radio Pichincha, ha sido noticia mundial, por supuesto. Falleció Almudena Grandes, escritora española, este sábado a sus 61 años. Grandes murió en la misma ciudad que la vio nacer, Madrid. La escritora es considerada como una de las más relevantes de las últimas generaciones. Ganó un Premio Nacional de Narrativa en 2018 en España por Los pacientes del Dr. García y Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de Ciudad de México en 2011 por Inés y la Alegría, entre otras distinciones. Tras su deceso, el presidente de España, Pedro Sánchez, así como otras figuras de ese país y del mundo, se pronunciaron y lamentaron el hecho. Nosotros queremos compartir algo que me lo pasó Orlando, debo decirlo, y que me pareció muy bonito. Por una parte, la despedida de su esposo y algunas palabras de ella que nos muestran un poquito de su esencia. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco. Pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. La ausencia es una forma de invierno. Luis García Montero, a Almudena Grandes. Pero a lo mejor otras niñas en mi situación se habrían amargado, habrían sido infelices, se habrían sentido inseguras. Pero yo tenía superpoderes, porque cuando no me elegían para hacer de angelito, yo pensaba, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si yo ahora por la tarde vuelvo a mi casa y yo voy a colonizar una isla desierta, voy a ser el único superviviente de una civilización a punto de extinguirse, voy a subir a la luna o voy a bajar al centro de la Tierra. Ha sido un placer y un privilegio dirigirme a ustedes todos los viernes. Ojalá sean muy felices. Con eso nos quedamos, ojalá sean muy felices. Una gran pérdida sin duda. Lean la nota que tenemos en Radio Pichincha, nuestra web, y bueno, compartan también todo lo que tengan que decir sobre esta escritora. Bien, lamentable pérdida para la humanidad, ¿no? A veces uno no valora el aporte que ilustres ciudadanos del mundo pueden hacer, y pues cuando dejan de existir realmente tomamos en cuenta y en consideración lo que aportaron para la humanidad entera. ¿Qué más tenemos de información, mi querida Sofía? Una pausita de momento y de regreso vamos a tratar nuestro tema del día de hoy sobre el desempleo. Queremos que nos cuenten también sus experiencias, las estamos tomando en cuenta y pues de esto hay que hablar muchísimo porque cuando se lanzan a veces cifras con toda la fanfarria y no se ven las historias, los nombres, los apellidos de las personas, pues es lamentable porque nuestro país sí está pasando por una crisis importante en el tema del empleo. Volvemos enseguida.
Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Bueno, volvemos entonces, 9 de la mañana con 37 minutitos apenas, y acá ya iniciamos con el que sabe. Sí, ya vamos. Si ¿O no, quiere usted repasar algunos de esos comentarios que nos están enviando? la verdad estoy un poco triste, te digo, por esos comentarios. Comentarios bastante, no sé cómo decirlos. Yo quiero entender y comprender los puntos de vista, pero realmente estos no son puntos de vista, son prácticas que de alguna forma nos distancian a los unos de los otros. Fíjate lo que dicen por acá algunas personas, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, por mucho que exijan derechos, el grupo GLTBI nada cambiará. Los cromosomas con que fueron formados mujeres XX y hombres XY. Por acá también hay otros comentarios que me preocupan aún más. Por más, estas personas no deberían vivir más, son miserables. Dios mío. Entonces, esta falta de comprensión y esta tara que tenemos y estas prácticas que tenemos en la cabeza, y la sociedad en su conjunto, si no cambia, está condenada a la extinción. Yo creo que es así de simple, porque si nosotros no nos entendemos los unos con los otros, muy difícilmente vamos a modificar y a transformar el espacio donde estamos asentados hoy. No sé cómo calificarlo, realmente a mí me toma por sorpresa esto, porque no hay palabras para describir tremendos comentarios que no tienen nada que ver con la naturaleza de la problemática que vive el país. Es un comentario muy violento, ¿no? El que acabas de leer, ¿no? Y tú me decías algo bastante sensato en el corte, decías, claro, imagínate si una persona que pertenece a estos sectores, los LGTBIQ+, se topa con una persona que comenta de esta manera. Es realmente un potencial, más. Claro, un violento en potencial, o sea, ¿qué podría hacer contra esa persona? Agredirle, amenazarla. Realmente hoy... Yo te digo, todo acto de violencia empieza con un discurso de violencia, con un pensamiento violento. Totalmente. Y es el discurso que se puede convertir en una praxis, pero yo te decía algo la semana anterior y quiero insistir en esto, queridos amigos. Esta violencia forma parte de la anomia que vivimos hoy por hoy en este país. No tenemos instituciones que regulen y controlen y precautelen eso. No tenemos instituciones que de alguna forma normalicen el comportamiento de las personas. Ni siquiera tenemos instituciones donde se supone que es el único que puede dotar de aquello, es el Estado, que es en el sistema penitenciario. No tenemos instituciones de este tipo, pero si no tenemos instituciones en lo más básico, en la competencia más básica de un Estado, muy difícilmente vamos a poder mitigar estos comportamientos y estas prácticas de la ciudadanía. Discriminación y odio es lo que prevalece hoy en nuestra sociedad, y yo creo, y consumo, y yo creo que eso sí hay que cuestionarlo profundamente. Así es, Marcelo Cueva acá nos dice, ¿las iglesias son propiedad privada o pública? Muchos restaurantes y clubes no te dejan ingresar si vas en pantaloneta. Lo mismo aplicaron en la basílica. Nadie puede decirte cómo vivir, pero hay que respetar al resto, a sus creencias y costumbres. No quieran normalizar lo que no lo es, dice. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que un hombre porte ropa de mujer sin confundirlo? Y si ese niño es trans, lo va a maltratar. La historia que les comentaba, ojalá la puedan ver, no recuerdo el nombre de esta chica. Desde pequeñita fue maltratada en la escuela por sus compañeros, a quienes no les explicaron que habían personas que podían identificarse como quieran y que tenían el mismo derecho que él a ser respetados y a no ser cuestionados por cómo deciden vivir. Empecemos a educarnos, a leer un poco más, a escuchar las historias de las personas que han sido maltratadas, que han sido discriminadas. No hablemos desde nuestro metro cuadrado y desde nuestros privilegios. Empecemos a entendernos, a ver en los demás también qué les pudo haber pasado. Acá nos decían, pues sí, lastimosamente desde las instancias estatales, desde la política, se ha discriminado muchísimo
y pues a veces luego se usan consignas solamente para campaña, y esto hay que decirlo. Bueno, yo sí recuerdo que el señor presidente Lasso, cuando era candidato en la primera vuelta, tenía unos comentarios que discriminaban muchísimo, y luego pues cambió totalmente su discurso, pero parece que fue solamente para ganar simpatías. Silvia Buendía, me acuerdo que pues mencionó que Lasso ya había cambiado, y bueno, ojalá y sea así, ojalá y las personas, porque yo sí creo que las personas pueden cambiar con información, pueden informarse y empezar a respetar a los demás y entender que somos iguales, que no es que nos estamos tratando entre los que somos normales, entre comillas, y los que son, no sé cómo los están calificando. Pero si es que Dios existe, yo no creo que discrimine tanto como algunitos que escriben cualquier cosa ahí, salida sin fundamento. Fíjate, por acá hay otro comentario que me llama la atención, el señor Aquiles Berresueta. Imagínense que estos degenerados vivieran más tiempo. A ver, señor Aquiles, yo creo que le convoco a usted a la sensatez, a la reflexión. Como dijo Sofía, salir de ese metro cuadrado o esa zona de confort a la que muchas veces nos acostumbramos y estamos sujetos. Salir, conocer, olfatear un poco más del mundo, acercarse. Hay muchos países, por ejemplo Canadá, donde hay personas que están tranquilamente habilitadas para ser reconocidas por el Estado sin ningún tipo de discrimen u odio o práctica de este tipo. Y tienen la posibilidad de llevar su vida plena y garantizada porque existe una institucionalidad que así lo respalda. Entonces yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que empezar a hacer la catarsis y a cuestionar estas prácticas, porque lo único que hacen es fomentar más odio del que ya existe en esta sociedad. Y fíjense ustedes lo tan problemático y el dilema en el que estamos envueltos. Hay odio desde la profunda polarización económica que tenemos hoy por hoy, hay odio desde la profunda violación del Estado hacia los derechos humanos de todos los ciudadanos. Hay odio cuando el Estado no soluciona el problema penitenciario. Hay odio cuando en una capilla, en una iglesia construida a través de un referéndum o una consulta popular, por eso se llama iglesia la iglesia del voto nacional de la Basílica. Hay odio cuando ese espectro público no es para todos, a pesar de que es público. Entonces yo sí creo que hay que cuestionar estas prácticas profunda y contundentemente, porque si no vamos a estar envueltos en una sociedad que discrimina, sataniza, polariza y no entiende cuáles son sus problemáticas medulares hoy por hoy. Y otra de esas problemáticas medulares es el empleo o el desempleo, mi querido Andrés. La semana pasada el INEC publicó sus cifras de octubre de 2021, según la muestra que se tomó a nivel nacional de la población económicamente activa, el 95.4% tuvieron empleo, esta cifra celebrada por el gobierno. La tasa de desempleo de octubre se fijó en 4.6 por debajo del 5.8 del igual mes del año pasado, según muestran las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC, que bueno, las vamos a poner ahí para que ustedes puedan verlas, ¿no? Según muestran estas cifras, el indicador del 10º mes del año también fue el más bajo en lo que va del 2021, no obstante, en lo que pareciera interpretarse como una recuperación, no lo es del todo si se observan otros indicadores laborales, mi querido Andrés. Así es, vamos entonces con la tasa del desempleo, ¿sí? La tasa de desempleo en octubre se fijó en 4.6%, por debajo del 5.8% de igual mes del año pasado, según muestran las cifras del INEC, del cual yo tengo dudas y quiero de alguna forma transmitir ese mensaje porque me parece importante decirlo con los cambios en la metodología de cálculo que se hicieron en 3 ocasiones, inédito en la historia mundial. Según muestran las cifras del INEC, el indicador del 10º mes del año también fue el más bajo en lo que va del 2021. No obstante, lo que pareciera interpretarse como una recuperación no lo es del todo si se observan estos otros indicadores. Revisemos en detalle qué es lo que sucedió. Empleo adecuado. 2.684.258 personas, empleo adecuado, en el Ecuador. Y 384.204 están en el desempleo según el INEC. ¿Tú le crees? Bueno,
Yo no sé, el día viernes le escuchábamos a Andrés Mideros y decía, no es que no quiero creer, pero sí cómo se interpretan luego las cifras por las instituciones sin mirar esos otros detalles, porque resulta que en diciembre de 2019 Ecuador tenía 311,000 desempleados de un total de 8 millones de ciudadanos en edad y con vocación de trabajar. Es decir, pues en realidad tenemos más desempleados que el año pasado, a pesar de lo que se dice en estas cifras y recordando también esos cambios de metodología. El economista Marco Flores reaccionó inmediatamente porque precisamente estas cifras a veces no se entienden cuando se lanzan así nada más, como, la cifra es menor que el año pasado, ¿no? Y explicó lo que no es visible para la mayoría de los mortales como tú y como yo, a quienes las cifras nos marean un poquito. Y pues bueno, dijo que según el INEC la tasa de empleo formal, cuando la persona percibe ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y trabaja igual o más de 40 horas a la semana, retrocedió en el mes de octubre. Su puntaje fue de 32% versus el 33.5% que se registró en septiembre de este mismo año, ¿no? Ese descenso en números reales significó que en un mes el número de ese tipo de trabajo cayera de 2.843.000 a 2.684.000, es decir, 159.474 plazas adecuadas menos. A ver, esto se mastica de la siguiente forma, queridos amigos, para no marearnos. Lo que está sucediendo hoy en el país, en el Ecuador, es el crecimiento de la informalidad. El gobierno dice reactivación de la economía, pero lo que está creciendo es el mercado informal de trabajo, sin seguridad social, sin condiciones dignas, sin salario básico, sin todo lo que conlleva estar normado, reglamentado a través del código de trabajo, etcétera, etcétera. Pero en la praxis, esto, yo sí quisiera decirles con las cifras oficiales, yo creo que esto es bastante delicado. De acuerdo con la información oficial, la tasa de subempleo, en cambio, tuvo un leve incremento. Ahí entendemos entonces. Tras pasar del 22.7% al 23.9% en septiembre. La informalidad crece. Claro, y aquí se observa, ¿no?, que en octubre de 2021, del total de personas subempleadas, el 46.9% fueron asalariadas y el 53.1% fueron independientes. Están en la informalidad. Ahí es como lo menciona Andrés, ¿no? Es decir, que están buscando medios para subsistir. Eso, para subsistir. Entonces, como ya no hay una estructura que facilite el empleo formal, adecuado, con condiciones dignas, como le gustaría a todos y a todas, entonces nos vamos para la informalidad. Pero lo preocupante de esto es que el gobierno califica eso como reactivación económica y reactivación del empleo. De estos casos seguramente ustedes conocen muchos, están a la luz, a la vista. Nosotros recogimos el testimonio de una mujer, madre profesional, que nos relata lo difícil que ha sido desde 2021 para ella enfrentar el tema del desempleo y buscar nuevas formas de subsistencia. Tenemos el audio que lo vamos a compartir con ustedes. El 2020 yo tenía trabajo en plena pandemia, cuando había que hacer esas colas en el BIES desde las 6 de la mañana en la plataforma norte. Fui a realizar el trámite a ver si podía bajar la cuota porque mi cuota es bastante alta. Y lo primero que me dijeron es que al estar pagando al día el préstamo no puedo refinanciar. Entonces me puse en mora, dejé de pagar para estar en mora y que se pueda refinanciar mi deuda. Cuando comienzo a hacer los trámites para refinanciar mi deuda, en el BIES me dicen que no puedo hacer porque estoy afiliada voluntariamente. Estamos en vivo, no se mueve. Bueno, sí. Este testimonio iba después. Primero queríamos contarles la historia de esta mujer que perdió el trabajo durante el 2021 y luego al problema de no tener trabajo se suma esto,
que no puede cubrir sus cuentas y sostener lo que con tanto esfuerzo le costó obtener, y se enfrenta a una doble vulnerabilidad y vulneración de sus derechos cuando instituciones como el BIES, por ejemplo, le hacen imposible refinanciar su deuda, y eso es lo que nos estaba relatando. No sé si podemos pasar el otro audio, por favor, para que podamos escuchar. Nos inspiren, vamos. 31 de diciembre, hasta el 31 de diciembre del 2020 tuve trabajo. Todo este 2021 no he podido encontrar trabajo. Soy una profesional en el ámbito de la educación. He intentado de todas las maneras, formas, he enviado mails con mi hoja de vida, y realmente me preocupa porque tengo un préstamo hipotecario con el BIES y estoy pagando con las justas. Hasta este mes he podido alcanzar a pagar con unos ahorros que tenía. Es doloroso pensar que vas a perder todo. Bien, ahí escuchamos, ¿no? Preocupante que este testimonio, Sofi, queridos amigos, exprese lo que muchos estamos viviendo en el seno de la familia. Y digo en el seno de la familia pensando en que al menos cada familia tiene 1, 2 o 3 miembros de su familia que están atravesando por condiciones y situación económica muy difícil, que se han dedicado a la informalidad. ¿Qué quiere decir la informalidad? Queridos amigos, para que se entienda, insistamos en esto. Están vendiendo y no tienen seguridad social, se paran en cualquier esquinita, kiosco, garaje, lo que sea, y venden productos, víveres, emprendimientos, joyas, bisutería, qué sé yo. Cada persona conoce a un amigo, conocido, compañero, yunta, hermano, no sé, primo, tío, lo que sea, que ha emprendido, porque ha sido despedido en tiempos de pandemia, porque ha sido despedido por las políticas de ajuste estructural del señor del arroz con el huevito, y que se ha intensificado con la ley de apoyo humanitario, o simplemente conoce a alguien a quien le han bajado la jornada, acogiéndose a esa famosa ley de apoyo humanitario, y a pesar de que está trabajando más de 8 horas al día, sigue percibiendo la mitad de su salario. Pero nuestra amiga nos relata además algo muy fuerte que está sucediendo, que las personas están perdiendo sus viviendas, en el caso del BIES, por ejemplo, que ha vuelto misión imposible para la gente que dice yo puedo pagar un poco menos, reestructurar sus deudas. Esto quisiéramos que ustedes nos den sus testimonios, queremos tocar este tema y pues tratarlo con toda la responsabilidad del caso, porque no sabemos cuántas personas en el país están perdiendo sus viviendas por este tema, ¿no? Nuestra amiga además forma parte de las estadísticas de octubre de 2021 que muestran que las mujeres son las más afectadas por el desempleo. A nivel nacional, la tasa de desempleo se ubicó en 5.9% para las mujeres y 3.6% para los hombres, Andrés. Y recuerden que el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de $308, mientras que para una mujer con empleo fue de $240 en promedio. Pese a eso, el gobierno insiste en que hay reactivación del empleo. Qué paradoja, ¿no? O qué mentirilla. ¿Cómo prefieren ustedes calificar las cosas? Y mira, lamentablemente estos casos, como tú decías, se encuentran en nuestros círculos cercanos. Nos escriben en Facebook y Jaime Cárdenas nos pone: sí, Sofi y Andrés, solo quienes vivimos en carne propia el no tener empleo, el no saber qué hacer para sobrevivir, cuando tienes que pedir fiado los víveres de la casera, cuando vecinos y conocidos te cuentan realidades similares y la desesperación que sentimos frente a esta realidad que no va a cambiar. Todo esto prepara un terreno para la generación de violencia, también nos dice nuestro amigo. Gracias por esos testimonios que realmente son muy importantes, porque ahí están las cifras que se comparan con la realidad. Así es, queridos amigos, una historia que lacera y sigue lacerando a nuestra sociedad, a nuestro Ecuador y sobre todo a los habitantes. El estudio de INEC se lo puede ver en su página oficial. Y aquí hay otro dato: si se observa por sectores las cifras del mercado laboral, dan cuenta que las empresas del área urbana tuvieron mejores resultados en la contratación de personal. En un mes la tasa de desempleo cayó de 6.5% a 5.7%. Contrario a lo que se ve en el área rural, donde ese indicador incrementa del 1.7% a 2.3%. Yo no sé, Sofi y queridos amigos, si el gobierno realmente está dimensionando esto. Es decir, la crisis
polimorfa que tenemos hoy por hoy, porque hay una serie de explicaciones para esto. Tenemos el decrecimiento del poder adquisitivo de las mujeres, tenemos mayor concentración de desigualdad en el área rural, tenemos mayor desempleo en el área rural, menos reactivación en el sector urbano. Y eso súmenle todo el tema del ajuste, de las privatizaciones. Yo insisto que esta es una camisa de tiempo, una camisa de fuerza y una bomba de tiempo para nuestra economía, para el aparato productivo y para todos los ecuatorianos. Así es, porque el mismo gobierno reconoce, aunque subestima un poco las cifras, ¿no? Solamente entre marzo de 2020, cuando se reportó el primer caso de COVID en Ecuador, hasta marzo del 2021, el Ministerio de Trabajo contabilizó 719.520 actas de finiquito, pero solamente se alude este dato a los empleos formales, obviamente, no a los que no han sido establecidos y terminados de esos contratos a través del Ministerio de Trabajo. Y según el gobierno se perdieron 532.000 empleos en realidad. Ahí tienes, ¿no? Ahí tienes una brecha y una contradicción profunda en las instituciones que recogen toda la data, ¿no? Lo que sí reconoce el gobierno es que más de 430.000 personas pasaron a vivir con menos de $90 al mes, es decir, a engrosar la lista de personas pobres en nuestro país, pasando de 4.3 millones a 5.3 millones de personas en vulnerabilidad socioeconómica. Ahora, la pregunta acá me parece central. ¿Cómo enfrentan el desempleo las personas que solían tener estabilidad laboral y económica? A diario, insisto en esto, queridos amigos, más allá de lo que diga el gobierno o lo que diga el INEC, uno tiene que regresar a ver a los costados. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Basta de la carrera de caballos. Veamos a los costados qué está pasando a nuestro alrededor. Y todos podemos ver y ser testigos de que hay a diario vemos varios pequeños emprendimientos de supervivencia. La amiga del amigo está vendiendo, no sé, comida rápida, prendas de vestir, manualidades o cualquier cosa que se le pueda ocurrir para sobrevivir, para cubrir los gastos diarios, para el alquiler, para el bebé que está yendo para el bebé que está yendo a la escuela, para el muchacho que está yendo a la universidad, al colegio, etcétera, etcétera. Y mira, esto nos cuenta Víctor Durán, tiene 52 años, periodista, golpeado también por esta crisis del sector, porque también en los medios de comunicación hay una crisis donde se está desmejorando cada vez más las condiciones de trabajo y las remuneraciones. Vamos a escuchar a Víctor lo que nos envió este testimonio. Es Víctor Durán, tengo 52 años y soy comunicador social de profesión. Trabajé en los medios públicos y lastimosamente el año pasado, en julio del 2020, por decreto presidencial, el lugar donde yo trabajaba, que eran los medios públicos, se cerró. Desde entonces hasta la fecha, lastimosamente no he podido conseguir trabajo. Y básicamente, pues creo que se debe a dos razones. El uno, obviamente, por el tema de la pandemia, pero el segundo punto creo que se debe un poco al tema también de la edad. Lastimosamente en nuestro país, las personas que pasan los 40 años, bueno, creo que 35 hacia arriba, 40, 45, no se diga más de 50, somos excluidos. Postulé para un trabajo, bueno, de los tantos que he postulado, y llegué a una fase intermedia en el concurso y lastimosamente me indicaron que no podían seguir conmigo por el tema de mi edad. Entonces que yo buscaba máximo personas hasta de 35, 37 años. Tengo una profesión, tengo una licenciatura, tengo una maestría en comunicación o periodismo multimedia, pero nada de eso sirve ante esta situación de la edad. Entonces, sí, esto me ha llevado a que decida ya pues colgar los botines, como se dice usualmente, en el tema de comunicación, porque tengo que mantener a mi familia. Mi esposa y yo estamos haciendo algunos emprendimientos, entre ellos pues vendiendo fundas de caramelos, de chocolates por el tema de la Navidad, trabajando en temas de marquetería, trabajando en un tema de una librería que estamos ahí tratando de impulsarlo. Bueno, creo que esas son las realidades que está viviendo el país. Una pequeña corrección, querido Víctor. No es por la edad.
A esto hay que calificarlo. Esto se llama tiranía de mercado. Somos los ciudadanos, las ciudadanas, expuestos a una tiranía del mercado. ¿Están de acuerdo con eso? Estas son las consecuencias. La tiranía del mercado lo que ha puesto es al capital por encima del hombre. La pregunta es, ¿qué va a hacer la sociedad en su conjunto para salir de esta camisa de fuerza y esta crisis que es múltiple? Se nos queda un poco del material que teníamos para el día de hoy porque, claro, frente a esta realidad, ¿qué es lo que propone el gobierno para la creación de empleo? Bueno, creo que lo vamos a tener que revisar el día de mañana para ver si es que las propuestas que se han hecho hasta el momento han funcionado en algo o si es que más bien se ha continuado con la precarización. Nosotros nos despedimos, amigos, les mandamos un abrazo muy fuerte y el día de mañana nuevamente volvemos con ustedes. Recuerden, ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos mañana. Chau.